Bendiciones, bienvenido a nuestro curso Metodología de la Investigación aplicada al DINA. En esta ocasión estaremos tratando nuestra segunda unidad. Y estaremos tratando los siguientes puntos, ¿verdad? Que son los de la segunda unidad, los hábitos y técnicas de estudio. Tenemos los siguientes temas que son características de un buen estudiante, hábitos de estudio, planificación y estudio y proceso de aprender. Estos son los primeros puntos de nuestro primer tema, ¿verdad? Que es el estudiante y el estudio. Entonces, las características de un buen estudiante. Estaremos hablando sobre algunas características importantes, ¿verdad? De todo buen estudiante. Entre esas características tenemos la buena actitud. La buena actitud que tiene que ver con el interés por aprender que muestra todo buen estudiante, ¿verdad? Esa disposición al estudio, ¿verdad? El deseo de estudiar. También es organizado, planifica su tiempo, establece un horario de estudio. También es un buen estudiante, es alguien que sabe trabajar en equipo, ¿no? Se delega, ¿verdad? Comparte en sus momentos de estudio, ya sea en el aula o que se reúnan en grupo. No se desaniman, ya que perseveran, ¿verdad? Continúan a pesar de las circunstancias, conocen sus prioridades, se enfocan en sus metas, participan en clase, son alumnos que se interesan, ¿verdad? Que no son apáticos, sino que siempre están dispuestos a hacer preguntas y no se quedan allí callados, ¿verdad? Participan, investigan, no se quedan solo con lo que se les da en la clase, sino que también investigan, se interesan por conocer un poco más allá de lo que se les ha dado. No faltan a clases, son alumnos responsables, ¿verdad? Que siempre están pendientes de estar puntuales, de asistir a sus clases, ¿verdad? De no faltar a ninguna de sus clases. Presenta sus trabajos a tiempo, ¿ya? Son alumnos que cumplen con sus responsabilidades, enseñan a otros, no son alumnos egoístas, comparten con aquellos que están quizás más rezagados, ¿verdad? Y ellos se interesan en esos y les ayudan en aquello que puedan estar necesitando aprender. Tenemos también como segundo punto de nuestro primer tema, los hábitos de estudio. Es bueno que sepamos primero qué es un hábito, ¿no? Vamos a definir qué es un hábito. Es cualquier comportamiento adquirido de forma repetida. ¿Cómo se forma un hábito de estudio? Un hábito de estudio se forma con constancia, disciplina. No es algo que va a surgir de un día a otro, sino que debe repetirse aquello que se quiere convertir en un hábito, ¿verdad? Debe repetirse constantemente. Solo cuando se repite algo sin parar, el cerebro lo asimila como un hábito. Para que algo pueda llegar a ser un hábito, o sea, una práctica, se pueda convertir en un hábito, debe realizarse por lo menos 66 días ininterrumpidos. Fíjense, de allí de que debe ser algo que se repita. Entonces, aplicado todo esto a los hábitos de estudio, podemos decir entonces, ¿qué son hábitos de estudios?
Un hábito de estudio es la práctica regular de ciertas rutinas de estudio, rutinas, ¿verdad? Algo que se realiza cotidianamente, rutinariamente, que nos ayudan a mejorar la capacidad de aprendizaje. Entonces, esto es lo que son los hábitos de estudio, ¿verdad? Como tercer punto tenemos la planificación y estudio. Primero, ¿qué es planificación? Planificación es la elaboración de una serie de acciones para cumplir con un objetivo, ¿ya? Una serie de acciones que se hacen o se planifican para cumplir con alguna meta a la que queremos llegar. La planificación, entonces, en el estudio tiene que ver con elaborar un plan de estudio que ayude a nuestro cerebro a trabajar mejor, a elaborar un plan de estudio que nos ayude a avanzar en el estudio, en nuestra meta de estudio, a hacerlo de forma sencilla y efectiva. Esto entonces lo que es la planificación en el estudio. Entonces vemos que hay una gran relación entre hábitos de estudio y planificación y estudio, ¿ya? Para poder cumplir con una planificación en el estudio es necesario que formemos hábitos, ¿ya? Que tengamos hábitos de estudio para poder cumplir con ese plan pues, que se haya establecido. Como cuarto punto y último tenemos el proceso de aprender. El proceso de aprender. Como lo dice su título, ¿ves? Todo resultado requiere de un esfuerzo, de un proceso. Y aprender a estudiar no es algo que se va a lograr así, de la nada, ¿verdad? Así como se puede aprender a leer y a escribir con constancia, también se puede aprender a estudiar, ¿ya? Entonces, no existen alumnos brutos, no, ni personas incapaces, no. Solo existen personas pues que no tienen un método establecido que les ayude, ¿verdad? A ser mejores. ¿No? Y de allí pues que estudiar es algo que también se aprende, ¿no? Se aprende a estudiar, es un proceso. ¿Ya? Esto requiere, por supuesto, de disciplina y formación de hábitos de estudio, como hemos venido hablando ya. Trata del hecho de formar hábitos de estudio, formular planes de estudios que nos ayuden a la consecución de un mejor aprendizaje, ¿verdad? Y de poder aprender mejor, ¿ya? De aprender a estudiar. Entonces, finalmente, tenemos como segundo tema ya de nuestra unidad las técnicas de estudios. Ya antes de empezar a hablar sobre estas técnicas de estudio, vamos a dar una breve definición sobre qué son técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son estrategias o métodos, ¿verdad?, que se usan para adquirir aprendizaje. Ayudan a facilitar el proceso de memorización y estudio. Ayudan a mejorar el rendimiento académico. Esto en cuanto a una breve definición sobre lo que son las técnicas de estudio. Existen diferentes técnicas de estudio que a continuación podemos conocer. Las técnicas de estudio, tenemos entre ellas aquí el subrayado. Se subrayan las palabras claves que representan las ideas principales y las ideas secundarias, así como los detalles de interés. Antes de subrayar, es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o página. Se puede diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los aspectos a destacar, utilizando para ello distintos colores, distintos trazos, dependiendo de la idea que usted quiera resaltar o la importancia que le quiera dar a determinada idea. Usted colocará un tipo de subrayado o un
tipo de color. Tenemos el esquema. El esquema supone la representación jerárquica de un texto de la forma más concisa posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como su estructura lógica, ¿ya? Subordinación entre lo principal y lo secundario, ¿ya? Hay varios tipos de esquema de diagrama o ramificado, esquema de desarrollo y esquema de barras. El esquema de diagrama o ramificado, como lo vemos allí en el gráfico, lleva un título, se conforma de unas ideas principales y unas ideas secundarias, ¿ya? Que se van entrelazando allí y van formando lo que se conoce entonces como diagrama ramificado, ¿verdad? Una cosa depende de la otra. Tenemos el esquema de desarrollo, que es como una especie de bosquejo, con ideas principales e ideas secundarias, pero se colocan como una especie de bosquejo. Tenemos el esquema de barras, como lo podemos observar allí, también parecido al anterior, pero la disposición de las ideas se hace de forma diferente, como se puede observar allí. Tenemos el mapa mental. Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Entonces, un mapa mental parte a raíz de una idea principal, ¿verdad? Que se refleja allí en el centro de la gráfica y a partir de esa idea principal surgen las demás gráficas que explican esa idea principal de forma gráfica. Es importante que aprendamos a manejar, ¿verdad? Esto de los mapas mentales. Hay una tarea por allí para finales de esta unidad donde deberán presentar un mapa mental sobre lo dicho en mi primer video de clase. En el sílabo aparece a final de la primera unidad, pero no será a final de, como dice allí en el sílabo, sino a final de la segunda unidad. Bueno, ya acotando esto, continuamos. Tenemos el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves. Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Tipos de cuadros sinópticos tenemos de llaves, de diagramas y de red. El cuadro sinóptico de red, como pueden observar allí, bueno, las ideas parten a raíz de un tema principal. Alrededor de ese tema principal hay cantidad de ideas, ¿no?, que se relacionan a ese tema principal. Mapa o red conceptual. El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. Los nodos son los que acá en el gráfico aparecen en color azul celeste, ¿verdad? Mientras que los enlaces son los que tenemos allí en blanco, ¿verdad? Y que establecen una relación entre las ideas principales. Tenemos apuntes de clase. Los apuntes de clase son todas aquellas anotaciones que la persona realiza de lo explicado o expuesto por el docente en el ámbito de la clase, ¿verdad? Como también todas aquellas anotaciones o inscripciones que ese alumno
pueda realizar durante la lectura de un texto o el análisis de un gráfico. Es decir, si el profesor está leyendo o dictando algo, el alumno va tomando notas, ¿no? Apuntes muy rápidamente. A continuación tenemos los tipos de lectura. Tenemos 3 tipos de lectura allí, que son la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Voy rápidamente a dar una definición sobre cada una de ellas. La lectura literal es la que se lee tal cual está en el texto. Es un nivel básico de lectura y es explícito, es decir, lo que está allí tal cual en la lectura. Tenemos la lectura inferencial, que tiene que ver con hacer un análisis exacto del significado del texto, razonamiento y análisis, lo que quiere decir el texto, explicar las ideas principales del texto. Es explícito y objetivo, ¿no? Objetivo porque no tiene nada que ver con lo que el lector piense, sino con lo que en sí quiere significar la lectura. Tenemos la lectura crítica, que es de carácter evaluativo. El que lee expone sus propios criterios de evaluación, ¿ya? Sus conclusiones, aquellas que saca a raíz de la lectura. Hace juicio o crítica a la lectura. Es el tipo de lectura que se requiere en casi todo curso, ¿no? Los análisis críticos, ¿verdad? Que se asignan generalmente a partir de los libros de texto que se les asignan, ¿no? Para que lean. Entonces, generalmente se asignan estos análisis críticos, pues es este tipo de lectura. Y esto entonces en cuanto a los tipos de lectura y en cuanto a lo que toca el último tema de nuestra unidad, que son todas estas técnicas de aprendizaje necesarias, ¿verdad? Para poder tener un mejor y mayor aprendizaje. Entonces esto todo por esta unidad. Espero que puedan analizar, ¿verdad?, cada una de estas explicaciones. También les estaré compartiendo en la plataforma algunos videos y algunas lecturas para complementar, ¿verdad?, esta unidad 2. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos para el siguiente video. Espero que no hayan dudas y que estén avanzando